Sistema de gobierno republicano. Antecedentes. Estado primitivo. La humanidad se ha organizado en sociedades complejas que, de acuerdo a la naturaleza del ser humano, se han constituido en torno a los centros de poder, ya sean familiares, comunitarios o nacionales. Conforme las concentraciones de personas fueron creciendo en tamaño y las relaciones sociales en complejidad, la autoridad comunitaria pasó del matriarcado al patriarcado. La polis es un experimento político esencial en la historia, ya que ha tenido gran influencia en los sistemas de gobierno. La polis brindó a sus ciudadanos libertad, autonomía, economía y política. Así también logró equilibrar las diferencias entre el área urbana y la rural, como pocas veces en la historia. El Senado, formado por patricios y militares, la autoridad del señor feudal, viene acompañada con la potestad sobre un territorio determinado. Con el paso del tiempo surgen las monarquías absolutas, imitando al imperio carolingio, y se establecen por Europa hasta que en Inglaterra, durante la ausencia del rey Ricardo, debido a su participación en las cruzadas, el príncipe Juan, conocido como Juan sin tierra, es obligado por los nobles a firmar la Carta Magna. El régimen feudal, que prevaleció en toda Europa desde el siglo VII, cae durante el final del siglo XV y los inicios del siglo XVI, en gran medida debido a tres acontecimientos: la aparición de burgos en los límites de los territorios feudales, que dan paso a la aparición de la clase burguesa, que poco a poco gana poder en detrimento en la nobleza américa, trajo consigo la ruptura del equilibrio de poder entre las grandes casas reales, y estas, encontrando en ocasiones respaldo en las recientes diferencias de fe, centran su atención y recursos en guerras internas y la conquista de territorios americanos. Estos factores traen consigo el crecimiento demográfico y económico de la clase burguesa, que con el paso del tiempo alcanza un poder pecuniario superior al de la nobleza, dando como resultado la caída de las monarquías absolutas, que da inicio en el siglo XVIII con la Revolución Francesa hasta el siglo XX con la caída de los Saboya. Los siglos XIX y XX son la transición de los regímenes totalitarios a los democráticos. Este periodo se ve marcado por inestabilidad política y guerras por poderes. Los estados se reconocen republicanos y democráticos. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo, esta democracia es semática, pues tiene como trasfondo fines dictatoriales. Los sistemas de gobierno y las estructuras políticas están en constante cambio, al punto que hoy en día las democracias más eficientes, que son las sociedades de países desarrollados, empiezan a buscar representatividad palpable y eliminar factores de corrupción y abuso de autoridad. Podemos incluir la migración de personas de los países en vías de desarrollo hacia los desarrollados, huyendo de la violencia y pobreza y en busca de un mejor nivel de vida. Además, otro factor, y el más importante en la actualidad, es la revolución informática, que ha generado cambios por medio de las redes sociales tan rápidamente que en unos pocos años se han derrumbado dictaduras firmes en países como Egipto y Yemen. Concepto de sistema de gobierno. Sistema de gobierno, forma de gobierno, modelo de gobierno son algunas de las maneras de llamar a este concepto primordial del estudio de la política y la teoría del Estado. El sistema de gobierno es la forma de organización
y coordinación que un Estado establece para el poder público, asimismo para la división y relación de las divisiones de este poder. Características de la República. Vocablo derivado del latín res publica, es decir, la cosa pública. Consiste en un sistema de gobierno que se fundamenta en el imperio de la ley y la igualdad de los ciudadanos ante esta. La organización institucional se mantiene firme al margen de los sucesos políticos desequilibrantes, ya que tanto gobernados como gobernantes tienen su lugar por debajo de principios rectores de la vida en sociedad. Los elementos comunes de todo Estado que tome a la República como sistema de gobierno son separación y control de poderes, responsabilidad de funcionarios, periodicidad en los cargos, publicidad de los actos de los funcionarios, el imperio de la ley, el ejercicio de la soberanía por parte de la población. Característica que singulariza a los estados republicanos, la Corte de Constitucionalidad dictamina. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división o separación de poderes. Legislativo, la función de crear las leyes. Organismo judicial, la de aplicarlas y declarar los hechos en los casos controvertidos que se someten a su conocimiento. Organismo ejecutivo, facultad de gobernar y administrar. El fin primordial de la separación de poderes es que al desarrollar separada y coordinadamente sus funciones, tales órganos se limiten recíprocamente de forma que cada uno de ellos actúe dentro de la esfera de su competencia y constituya un freno o contrapeso a la actividad de los demás, es decir, que ejerzan entre sí un control recíproco con el fin de enmarcarse dentro del régimen de legalidad. República parlamentaria o constitucional parlamentaria. El sistema parlamentario es un tipo de organización de gobierno en el cual la acción de la rama ejecutiva depende del soporte del Parlamento. La República presidencialista. Se le denomina República presidencialista al sistema de gobierno en el que la ley superior establece una división del poder público entre los poderes ejecutivos, parlamentario y judicial. República semipresidencialista. Esta forma de gobierno deriva de la presidencialista, pretende dejar a un lado las desventajas que representa el presidencialismo, como la falta de representación real del conjunto social. Forma del gobierno, forma del régimen político, forma del Estado de Guatemala. La forma del gobierno es republicana. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 140, define la forma republicana en los términos siguientes. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano y representativo. La República se basa en los siguientes elementos. Constitución escrita. La Constitución escrita cumple una función: organizar el poder público en los artículos 152 al 156 y organizar el orden jurídico en los artículos 174 al 181. Separación de funciones. La Constitución establece la separación de poderes en la función legislativa, función ejecutiva y función judicial, según su artículo 141. Representatividad. Es la representación popular de las autoridades que tiene a su cargo el ejercicio del poder presidente y vicepresidente de la República, diputados y alcaldes municipales, de conformidad con la Constitución Política, artículos 184 y 190,
157 y 254. Periodicidad. La periodicidad equivale al tiempo temporal en que ejerce el poder del presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, dando vida jurídica a la alternabilidad en su ejercicio. La Constitución Política fija los tiempos en los artículos 184, 190, 162, 254 y 187. Publicidad. La publicidad equivale al conocimiento público de las actividades y decisiones políticas y administrativas, habida cuenta que en la República no pueden ni deben existir actividades y decisiones ocultas y secretas. Artículo 30 y 180 de la Constitución.